Hoy hace pocas horas hubo un allanamiento en busca de Rocco Moravito que terminó con 3 detenidos, 2 personas de nacionalidad rusa y una italiana. El allanamiento fue en un comercio de Punta Carretas. Leo Pedrosa está trabajando en el caso y después nos vamos a comunicar con él en cuanto podamos. Ahí está. En tanto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo en el Parlamento a instancias del senador Javier García tras la fuga de Rocco Moravito de la ex cárcel central, quien, recordemos, que aún sigue prófugo y por eso la pregunta que le hacíamos en redes, a ver si sabes dónde lo podemos encontrar. Allí Bonomi, entre otras cosas, dijo que se habían tomado medidas para evitar la fuga de este presunto líder de la mafia calabresa. Bonomi dijo que se presume que la fuga ha sido dolosa, o sea, con la intención, con conciencia, a conciencia, digamos, e hizo foco en que fue Moravito quien pidió traslado y no Mari González, la directora de la cárcel, como ella misma aseguró. La oposición y concretamente el senador Javier García aseguró a Radio Oriental que el ministro en su comparecencia no tiene ni idea de cómo escapó, dijo esto, ¿no? Que no sabía cómo escapó Moravito. 17 días después de la fuga, todo es un balbuceo sin sentido y la única respuesta es que se está investigando. Estas son las declaraciones de Javier García a propósito de las explicaciones que, como bien decía Leo, fue a dar ayer el ministro al Parlamento. Sí, claro, había varios indicios, ¿no? De que ya que se podía escapar, una ventana que ya la habían, digamos, sacado del lugar, cuerdas que llevaban a esa ventana. Un aviso de inteligencia donde ya se dilucidaba cómo iba a ser exactamente la fuga. Ahí está. Bueno, la propia directora de la ex cárcel central había avisado varias veces en varias oportunidades de que ese no era un lugar para tenerlo. Claro. De hecho, lo habían trasladado y volvió. Hay un tema interesante con eso del traslado, de que en realidad era difícil trasladarlo a otro lugar, aparentemente, porque él no podía estar con presos que estuvieran condenados, por ejemplo. Claro. Como él estaba en un régimen de prisión administrativa, no podía estar con presos que estuvieran cumpliendo una pena, digamos. Claro. Y por otro lado, tampoco lo querían trasladar a lugares donde hubiera presos que podrían, extranjeros también, que podrían tener conexiones y armar un plan. Claro. Y otra cosa que a mí me llama la atención, que siempre que hay un caso de estas características, de estas o de otras similares, las cámaras de seguridad o no están o no funcionan. Siempre pasa. Es como, increíblemente, esto pasó porque el fiscal había pedido unas imágenes porque los propios presos habían dicho que habían sufrido maltratos, aparentemente estaban esas imágenes registradas, entonces se llevaron esas imágenes al fiscal y parece que dejan de funcionar las cámaras en el momento de que llevas el material. Es rarísimo. No. Claro, sí, todos los hashtags que quieras. Por favor. Claro, porque vos decís, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual deja de funcionar la cámara si yo le saco, que le sacás la memoria, le sacás un chip que tiene toda la grabación, o sacás el aparato entero y queda el agujero en la pared y no lo puedes utilizar? Están pasando cosas raras en este país. Ayer el señor del ómnibus no estaba, resulta que no era, las cámaras cuando tienen que estar no funcionan. No funcionaban tampoco. Es un país difícil. Aparentemente están diciendo los medios de prensa con respecto a estas detenciones en este comercio de Punta Carretas que parece que Moravito se escapó por un pelo. O sea, que él estaba ahí. Están diciendo en las redes sociales periodistas. Lo que dicen sería también raro. Sí. Sería como... Seguimos juntando para la película, ¿no? Va a haber una película. Sí. También se habla de que se habían fugado la noche anterior y que recién se le notificó al ministerio 8 horas después. Se le notificó y se enteraron quizás Sí, ahí. se enteraron. O sea que en 8 horas sabés que puedes estar, pero... Esto es interesante también que dice Javier García, el senador Javier García, dice que él estaba con libre circulación, cocinaba, se le requisaron botellas de alcohol con las puertas abiertas, sin custodia y sin cámaras. Así era como es que la ex directora, porque ahora es ex directora de la ex cárcel central, o sea, ahí donde estaba Moravito, decía que era muy... siempre intentaba comunicarse y preguntar y hablar y no sé qué. Y que ella le pedía específicamente a sus subordinados que no hablaran con él, que no se relacionaran, o sea, que no le dieran bola, porque el tipo estaba tratando de... Siempre preguntando cuándo entra y cuándo sale ella. Siempre les hacía preguntas que tenían que ver con el funcionamiento interno. Cuando digo de seductor no me refiero a algo físico, sino más bien a esa habilidad de palabra... Para generar confianza, enredar, generar confianza y el otro te cuenta todo o te da carta blanca. Te da datos que precisás para hacer una fuga de este tipo. Y con la experiencia que tiene esta gente, imagínate, todo le venía bien. Era acumular, hasta que finalmente resolvían el tema y algo pasó porque se fue. Sobre lo que decías de no trasladarlo por otros potenciales peligrosos como él, del que hablábamos es González Valencia, que es un narco mexicano que esperaba
también por el proceso de extradición a su país, y bueno, entonces también por eso era otro lugar que estaba limitado. Se nos juntaron para los ganados. Igual, por ese encuentro. perdón, si no hay un lugar en todo el país donde no puedan convivir dos presos de extrema peligrosidad, digo, a ver. Bueno, pero es lo que ¿dónde estamos hablamos viviendo? cuando Porque- vino el Turco Abdal acá, Claro. que hablábamos de eso, de que en realidad, y también lo dijo Petit, que en realidad no hay, tiene que haber un lugar específicamente diseñado para este tipo de detenidos. Claro. ¿No? O sea, de alta peligrosidad, que tengan Pero una guardia En que muchas esté cárceles del mundo entrenada. hay digamos, detenidos de alta peligrosidad. Lo que pasa es que nosotros nunca tuvimos un tipo Nuestro de historial presos. con el narcotráfico está arrancando, Claro. como quien Claro. dice, y de estas características, ¿no? Sí. De Sí. nivel de inteligencia, de manejo de experiencia de estas características. Es lo que decía Vale, cualquier información que le podías dar, o lo decías vos o Leo, él lo podía tomar como para armar tremenda estrategia y organizar no esta fuga, otra incluso más importante. Claro. Nos manda un televidente la idea de que el gobierno dé una recompensa. Que qué pasaría si el gobierno diera una recompensa, si funcionaría eso para poder atraparlo, si es que todavía está en nuestro país, ¿no? ¿Qué opinan? Yo no me pondría de casa de recompensas a atrapar a Moravito como Yo te diría que no te arriesgues. Y no, la verdad que no, por más plata que Me da ofrezca. una idea muy a Bolsonaro eso, ¿no? Me da muy Bolsonaro eso. Salgan a cazar que yo después les pago. Ayuden a la policía, digamos. Sí, claro. No, no. Pero Lo Igual, hagan en sus casas. igual no para lo hagan que en sus podrían casas. dar recompensas es para La información. información. Ahí sí. Claro. Claro. Recompensar la información, sí. Porque eso también te puede dar miedo incluso. Obvio. ¿no? Ay, Sí. Dios sí, mío, claro. ¿por qué la gente dice eso? ¿Qué Que cosa? Moravito era el pasajero atrincherado. Ay, no. Ustedes son muy graciosos en realidad, porque lo planteamos como broma, pero llegan esos mensajes, Obvio, te digo. obvio. Bueno, ese fue otro tema también. Gran prófugo que nunca estuvo. Nunca fue. Nunca estuvo. Nunca fue. Nunca Sí, fue. no. en Pero realidad. no, y la también- historia va por otro lado. Va por otro también. lado, sí, es tristísimo, es un tema de Es muy violencia, triste. sí, doméstica, en fin. Pero bueno, Pero- no, nada, lo tiramos porque recibimos el mensaje y nos resultó hasta jocoso.